Hola, muy buenas. Esta semana de nuevo para compartir, y esta vez quiero compartir un versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, que dice: en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uno piensa mucho en este pasaje y la verdad que sorprende bastante ver que Babilonia la Grande no solo era una ramera, no solo es alguien que se prostituye, sino que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, cuando dice aquí que es madre, es porque tiene hijas, sino para qué iba a decir la madre de las rameras. No, la madre es porque realmente tiene hijas. No está sola en este mundo, sino que tiene muchas hijas. Dirá, ¿de dónde salen estas hijas? Pues de la comunión que han tenido, de la prostitución que han tenido con los príncipes de las tinieblas. Y de ahí sale la total confusión y el total desvío de lo que son las cosas y la palabra de Dios. La madre de las abominaciones de la tierra. Todas las abominaciones que se cometieron y se cometen dentro de Babilonia, es decir, estamos hablando, por supuesto, de lo que conocemos como Babilonia, la Babilonia espiritual, esa Babilonia que es la confusión y donde todo se confunde, porque hemos visto que en Babel se hizo una torre que quería llegar hasta el cielo, es decir, que quería llegar hasta el conocimiento de Dios o llegar hasta Dios mismo y sentarse con Dios mismo en las alturas, sin que Dios tuvo que actuar y confundió los lenguajes, porque es que la gente no iba a desistir, la gente no se iba a venir abajo, la única manera era confundir el lenguaje de todo ello. ¿Para qué? Para que no siguieran construyendo esta Babilonia, esta torre de Babel, y allí es donde se confundieron los lenguajes. Babilonia es confusión total, está totalmente confundida porque ha estado teniendo amantes de las huestes celestiales, de esos dominios, de esas potestades que no son de parte de Dios, sino que son de parte del enemigo. Eva cayó, ¿por qué? Porque fue seducida. Realmente ella no vio que el fruto era malo, al contrario, aparentemente era buenísimo de comer, pero tenía un pecado que era: seréis como Dios. Ese era el pecado, seréis como Dios. Es decir, Eva fue seducida para tratar de igualarse a Dios en majestad y en poder, y Dios no lo iba a permitir. Por eso tuvo que ser expulsado. Bueno, los dos fueron expulsados del paraíso y hay unos querubines que guardan la entrada con unas espadas para que nadie pueda penetrar nuevamente ahí. Y lo malo es que vayan a comer el fruto del árbol de la vida eterna, que ese sería lo malo. La confusión de Babilonia es tremenda. El Señor quiere que sepamos que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. La confusión total es que todo el mundo piensa que podemos llegar a ser Dios. Hay una de las cosas grandes que hay de la madre de la ramera,
el que reina sobre la mayoría de los habitantes de la tierra. Todos sabemos más o menos a qué se refiere este capítulo y a quién se refiere este capítulo. Pero quiero decir es que gobierna y reina sobre los habitantes de la tierra. Ha sabido extender sus raíces y a lo mejor no por ellas mismas, sino porque las hijas también han tomado ciertos privilegios y están confundiendo a la humanidad. Está extendiendo sus raíces por todo este mundo. Está confundiendo al mundo absolutamente en todo. Por eso hoy en día quizá haya tanto ateísmo, por cuanto la confusión es tal que incluso el ateísmo, que es otra religión, porque se cree también más por fe que por hechos demostrados, que es lo mismo, y otra de las hijas que ha salido por ahí gracias a algunos llamados científicos o sabios que han ido infundiendo esa idea. Me acuerdo de un libro que leí cuando hablaba, estos dos escritores estaban diciendo, eso es una nueva religión, todo se basa en creer eso ciegamente. Pero todo esto está tomando también del libro de Génesis, es decir, que hay que analizar todas las cosas. ¿Por qué? Porque son hijas que han salido. Hay muchos partidos políticos que gente mueren por su ideología y son hijas de esa ramera. Hay también muchas iglesias o muchas denominaciones que son hijas de esa ramera porque guardan sus dogmas, guardan sus doctrinas, guardan su pirámide mandatoria, ¿no? Aquí manda fulanito de tal, es el jefe supremo, y tengo a los 12 que están aquí detrás de mí, que me van a ayudar en todo, y dejamos poco lugar a que Dios sea el que manifieste su presencia en medio de la iglesia, sino que tratamos de callar la voz del Espíritu Santo y tratamos de hacer las cosas conforme los principios de la ramera o de la madre de la ramera y de las hijas de la ramera. Hay que tener mucho cuidado a ver dónde nos encontramos. Dice, grande es este misterio, porque hay que aprender a reconocer a la ramera y a la madre de la ramera. Las hijas están en medio de nosotros y saben cómo seducirnos y llevarnos a los caminos de muerte y de destrucción. Si leemos en Proverbios capítulo 7, vamos a ver las artimañas de la ramera, la manera de la ramera, cómo sale a la calle y trata de engañar a los incautos, diciéndole, hoy he cumplido mi voto. He dicho, voy a encontrar a alguien y lo voy a llevar a casa de mi madre porque mi marido está lejos y va a tardar en venir. Y he hecho algo bueno de llevarme a alguien a mis aposentos. ¿Cuántas veces no nos dejamos engañar y vamos a los aposentos, es decir, a las reuniones de estas hijas de la ramera o incluso de la madre de la ramera? Y nos dejamos seducir y nos dejamos engañar por las bellas palabras, por las maneras de hablar, por esa manera de confundir con las artimañas, de seducir con artimañas. Esa ramera en el capítulo 7 que se había puesto de una manera, digamos hoy en día, sexy, atractiva, seductora, para seducir a los incautos, para seducir a aquellos que van caminando y van rozando las paredes para que nadie los vea. Esa gente que trata de andar oculto, a lo mejor incluso son cristianos que no quieren que nadie los reconozca como cristianos y son seducidos por
esta gran Babilonia, la madre de la ramera, y por sus hijas. Muchas veces podemos reconocer en este mundo lo que son la prostitución cuando vemos a las rameras, la manera de vestirse, la manera de maquillarse y tal. Entonces tenemos que estar muy atentos a reconocer la ramera espiritual y las hijas de la ramera que son también espirituales, que tratan de apartarnos del Dios vivo. Ellas son las que mandan, las que ordenan, las que instituyen leyes que no tienen nada que ver con las leyes de nuestro Dios. Pero tenemos que obedecerlas sí o sí. Son estas rameras y estas hijas de ramera ponen unas normas, unas leyes que si no las cumplimos no servimos para el ministerio o no servimos para ser salvos. Nos va a condenar el Señor porque no los obedecemos ciegamente. Hay que tener mucho cuidado con todo eso porque nos podemos dejar engañar. Porque si no seguimos esas leyes y esos mandamientos que ella misma ha inventado y lo ha puesto como normas, nos hagan caer de la salvación de nuestro Dios. Hay algunos mandamientos que son casi idénticos o incluso nos hacen ver que no son malos, De todas formas, si hacemos esto tampoco es malo. Pero toda esta gente tiene el mismo padre, es decir, el padre de las mentiras que es Satanás. La madre de la ramera ha estado con Satanás y ha dado a luz hijas. Y estas hijas se parecen en todo a su padre y a su madre, engañando, mintiendo, llevándonos a creer cosas que no son verdades. Aquí la única verdad es que Dios es uno y no hay otro. En Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también lo creen, pero ellos tiemblan. Nosotros nos gozamos, ellos tiemblan. Porque Dios no va a dar su gloria a nadie. Ni nos va a dar más carga de la que ya llevamos. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber analizar, como dice en la primera carta de Juan, analizad a los espíritus, porque hermanos, muchos espíritus no son de Dios. Aparentemente parecen, pero no lo son. Analicemos todos los espíritus y retengamos lo bueno. Dios no nos llama a confusión. Él es la verdad y no hay mentira en Él. Dios es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y no debemos servir a nadie más, ni debemos adorar, ni alabar, ni darle honra a nadie más. No nos confundan ni la madre ni las hijas. Ellas no merecen respeto. Solo Dios es digno de todo nuestro respeto y amor. Como dice también la palabra de Dios, querido hermano y amigo, te ruego encarecidamente, como dice su palabra, salid de en medio de ella, pues es hora que dejemos de adorar y de servir a la madre y a las hijas y nos volvamos a Dios. No nos dejemos seducir ni nos dejemos engañar. Tenemos que tener cuidado, pues, os digo algo personal. No solo la que conocemos como madre, ni las hijas como sectas conocidas,
sino también muchas evangélicas son hijas de la ramera, pues está construida en la misma base piramidal de estas otras. Los hijos de Dios son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y conocen la verdad la cual está en Jesucristo. No debemos fiarnos de las bellas palabras ni por bellezas atractivas, sino que sigamos fieles a Dios. Como José fue fiel cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, él no quiso caer en eso, porque no podía hacer daño a Dios ni a su prójimo, es decir, él amaba a Dios y amaba a su prójimo. No podía hacer esas cosas porque iba a ofender a Dios e iba a ofender al prójimo, que era Potifar el que lo había puesto sobre todas las cosas. Pero la madre de la ramera es astuta. Fíjate en qué manera actuó para que José fuese echado a la cárcel. Mira la manera de actuar de la madre y de las hijas de la ramera para seducirte, y si no lo consiguen van a tratar de echarte en la cárcel, en tinieblas, e incluso de llevarte a los mismos infiernos. Hay que tener cuidado de no dejarnos dominar ni esclavizar. Ellas sí lo hacen, tratan de esclavizar y dominar a mucho pueblo. Lo asusta, lo amenaza. Dioses que caerán por su propio peso e incluso destruidos por sus propios seguidores. Como la madre, así también las hijas serán echadas abajo, quemadas por sus propios seguidores, por todo aquello que la tenían por los más grandes del mundo. Hay que tener muchísimo cuidado, hermano, porque, y querido amigo, porque la madre de la ramera ha tenido hijos y se ha extendido por este mundo. Hay muchas religiones que te tienen atado, que te tienen esclavizado, que te dicen la manera de actuar, la manera que tienen que ser las cosas, cómo puedes ser salvo, cómo si tú sigues mis mandamientos, los de la secta o la madre de la ramera, será, Dios te va a recompensar. No mira lo que son las cosas verdaderas de Dios, no buscan las cosas de Dios en espíritu y en verdad, sino que se dejan seducir. Se dejan seducir. ¿Por qué? Porque el fruto es muy apetitoso. Eva cayó en ese fruto apetitoso del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día muchos caen por el amor al dinero. El amor al dinero es muy apetitoso. Muchos piensan que contra más tienen, mucho mejor van a estar y van a reconocer todo, que ha sido un gran seguidor de Babilonia la Grande. Cuidado, 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 en este mundo hoy en día hay mucho engaño, hay muchísimo engaño, no solo en iglesias, sino en muchas maneras de actuar. Hay organizaciones no gubernamentales, hay sectas, hay religiones políticas, donde no se ama al prójimo, donde se odia al prójimo porque no piensan como nosotros. Hoy hay, como dicen en los telediarios, llevado a odiar. Hay propaganda de odio. Hay una propaganda realmente nefasta, dañina, que hace que el pueblo de Dios también se deje llevar por esas cosas que no son buenas.
Aquí os dejo Shalom Maranata y espero que estemos pensando bien en esta, en la madre de la ramera, la madre, y si es madre porque tienes hija, y si tiene hija y ha extendido sus raíces por todo el mundo. Cuidado, cuidémonos de andar en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.